tiempo, dijo Jesús, os aseguro que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guardián, y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por su nombre a las ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: os aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Lo que nosotros decimos de Dios no lo decimos porque lo hayamos deducido. Hay algo que sí podemos deducir cuando uno ve la maravilla del universo, la complejidad del mismo, pues de ahí se desprenden ciertas notas. El creador de todo, además de ser todopoderoso, debe ser muy sabio, debe ser además bueno, puesto que nos puso en el mundo y nos dio muchísimos dones de los que podemos disfrutar para nuestro bien y también para el bien de los demás. Pero lo que nosotros decimos del Dios cristiano es porque Él lo ha dado a conocer, se ha revelado. Y esa revelación viene recogida en el Antiguo y Nuevo Testamento. Por eso el Evangelio de hoy, que nos habla de Jesús como el buen pastor, es una forma mediante la cual Cristo da a conocer a sus discípulos y por extensión también a nosotros cómo actúa Dios, cómo se comporta y también cómo yo debo comportarme en mi relación con Él. Lo primero que nos enseña la figura de Jesús, el buen pastor, es la de que a Dios le importas. Porque en la vida hay muchos momentos donde no comprendemos los planes de Dios. Hay muchas ocasiones donde tenemos que abrazar la cruz. Hay cruces que a lo mejor son evitables. Puedes no cogerlas, puedes mirar a otro lado. Por ejemplo, cuando una persona te necesita y no quieres ayudarle, puedes echar la vista a otro lado, como cuenta Jesús en la parábola del buen samaritano, que pasó un levita y un sacerdote judío, vieron al que habían apaleado, no se sintieron llamados a socorrerle, dieron una vuelta en torno a él y se marcharon. O puedes comportarte como el buen samaritano, que tiene compasión, se siente llamado a socorrerle y entonces se implica, se complica la vida y ayuda al que está sufriendo. Hay cruces evitables y hay otras que no lo son. Hay cruces inevitables que te guste o no, tienes que llevarla. Una enfermedad, por ejemplo, o la pérdida de algún ser querido, o las dificultades que a veces surgen en el trabajo. Te gustaría no tenerlos, pero las tienes. Y esas sí o sí las tienes que llevar. Y son sobre todo esas cruces inevitables las que en muchos momentos suponen para nosotros y para nuestra fe un momento de crisis. ¿Por qué Dios permite esto? Y no lo comprendes. Y supone para ti, por tanto, una difícil lección que tienes que aprender a asumir. Dios te ama, Dios te quiere, aunque hay veces que no comprendes por qué Dios permite ciertos acontecimientos. Pero si Él es el Todopoderoso, si es el Señor y tú eres la criatura, tienes que partir de la base de que no puedes comprender siempre los planes de Dios. Tienes que recordar los momentos de luz, tienes que recordar cómo Jesús se entregó por ti,
cómo Dios Padre le envió para que el pecado no tuviera la última palabra en tu vida, y recordando esos momentos de luz, iluminar los momentos de cruz o de tiniebla, o los momentos donde no comprendes los planes de Dios o Dios calla, porque a veces Dios no siempre responde a lo que tú le pides. En esos momentos recuerda, Jesús es el buen pastor. Él ha venido a dar su vida por mí. Subió a la cruz para salvarme. Es el buen pastor que cuida de sus ovejas. Y por lo tanto, si cuida de sus ovejas, aunque yo no comprenda por qué tengo que abrazar esa cruz, me tengo que fiar de Él. Dios me ama, Dios me quiere. Mi experiencia de Dios no es la experiencia de un Dios al que siempre comprendo, pero sí es la experiencia de un Dios que sé que me quiere, que sé que me ama, y por lo tanto esa experiencia debe marcar mi vida. Jesús es el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Fíate de Él. Segunda enseñanza de la figura de Jesús, el buen pastor. Él no solo habla, sino que también su manera de vivir expresa hasta dónde llega su amor. Él entregó su vida por nosotros. Dios actúa y actúa mediante actos. El Dios cristiano, el Dios de la revelación, es el Dios que se hace historia de los hombres. Y por lo tanto, aunque a veces no comprenda los planes de Dios, yo sé y he sentido su amor, porque Dios actúa en la historia de los hombres. El pueblo de Israel era un pueblo que tenía esta experiencia de Dios, que aunque en muchos momentos, debido a que en esa travesía por el desierto no comprendía por qué el Señor permitía ciertas dificultades, era un pueblo que había experimentado cómo Dios les había salvado de la esclavitud. A pesar de eso, en muchos momentos renegaron de Dios, pero tenían experiencia de Dios. Dios actúa en la historia de los hombres. No es un Dios que solo habla, es un Dios que habla y se hace historia. Porque te ama, se hace historia enviando a su Hijo al mundo. Y por lo tanto, cuando tengas dudas, mira la cruz de Cristo. Esa es la prueba máxima del amor de Dios. Cuando tengas dudas, recuerda la Eucaristía. Recuerda cómo Cristo fundó a la Iglesia con sus sacramentos, que son auxilios espirituales para los que somos débiles, para los que tenemos problemas, para aquellos que tenemos una fe débil y que en algunos momentos, debido a la cruz, esa fe se tambalea. ¿Estás pasando un momento difícil? ¿Qué tienes que hacer? Acercarte a Cristo, que se queda en la Eucaristía por ti. Es que estoy en pecado, confiésate. Él instituyó el sacramento de la confesión para purificar tu corazón. Instituyó el sacramento de la Eucaristía para compartir contigo su carne y su sangre y de esa manera hacer que tuvieras vida y la tuvieras, como él decía hoy en el Evangelio, abundantemente. El problema no está en Dios, está en nosotros, que siendo débiles, que estando necesitados del amor de Dios, somos reticentes a dejarnos cuidar. A ti te gustaría que Dios te quitara la cruz, pero es que Dios no actúa de esa manera. Dios subió a la cruz por ti. Lo que tienes que aprender, como buena oveja, como buen discípulo de Cristo, es a dejarte cuidar por los dones, por los medios que Él ha instituido. Has caído, no permanezcas en el pecado, vuelve a confesarte. Estás débil, notas que las tentaciones te asedian, ven a comulgar con frecuencia, estando en gracia de Dios, reza más y verás cómo el Señor con su gracia te sostiene, porque Él no quiere que sus hijos se condenen, sino que al contrario tengan vida y la tengan abundante. Y creó a la Iglesia con sus sacramentos para ser auxilio de los débiles. La Iglesia no está formada por puros, por perfectos. El único que es perfecto es Dios. El resto somos débiles. La Iglesia condenó hace muchos siglos la herejía del catarismo. El catarismo era esa filosofía o teología equivocada que sostenía que en la Iglesia solo podían estar los puros, los que no tenían debilidades y no caían en pecado. Pero ¿quién de nosotros puede decir que es puro? Todos nosotros somos débiles y caemos. Déjate querer. La figura de Jesús, de Cristo, el buen pastor, nos enseña que donde abundó el pecado, sobreabundó
la gracia y la misericordia divina. Y que por lo tanto a Dios no le espanta tu miseria. Como te conoce, instituyó a la Iglesia y envió a su Hijo al mundo para curar y sanar tus heridas. Estás débil, reza, comulga, confiésate con frecuencia y experimentarás la fuerza del amor de Dios. Porque la paradoja es esa, que muchas veces, estando necesitados del amor de Dios, nos alejamos de Él. Porque en el fondo, ¿qué es lo que queremos? No confiamos en Jesús, el buen pastor. Queremos que Dios me quite la cruz, o que el Señor me dé esto. Y cuando no me quita la cruz o me da esto, entonces mi fe entra en crisis. Pero es que el Señor no te ha prometido que es el genio de la lámpara de Aladino, que lo frotas, sale y te va a dar 3 deseos. El Señor te ha prometido consolarte. El Señor ha prometido perdonar tu pecado. Para eso envía a su Hijo al mundo. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a seguir el camino de Jesús. Y el camino de Jesús, el buen pastor, implica amar. Y a veces por amar tenemos que complicarnos la vida. Y a veces por amar no solo tenemos que abrazar nuestras cruces inevitables y ofrecerlas al Señor, diciéndole: Señor, por ti, para completar en nuestra carne lo que falta a la pasión de Cristo como hijos de la Iglesia, sino que además para un cristiano no hay cruces evitables. Para un cristiano amar no es una opción, es un deber, que se desprende del ejemplo de Cristo, que nos amó hasta el extremo, entregando su vida por nosotros y quedándose en la Eucaristía para salvarnos. ¿Estás necesitado? Acude a Él. No tengas miedo ni ante tu miseria ni ante tu debilidad, porque Él es el que te va a sostener. Pero no le pidas al Señor que te dé lo que Él no te ha prometido. Y cuando le pidas algo que tienes derecho a pedir y no te lo conceda, que tu fe no entre en crisis, porque el Señor lo que te ha prometido es que te va a consolar. Venid a mí los que estáis cansados, agobiados, dice Él, y yo os aliviaré. Y añade: cargad con mi yugo, el yugo del amor, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Por lo tanto, que tu fe no entre en crisis. No le pidas a Dios que actúe a tu voluntad. Pídele lo que necesitas, pero confía que es el Todopoderoso y sabe lo que te conviene. En tercer lugar, hoy tenemos que pedir, quizás más que nunca en la historia de la Iglesia, por los pastores, para que el Señor nos mande pastores santos, que no sean pastores que no dan la vida por las ovejas, es decir, pastores que sean fieles, fieles a la revelación, a esa verdad que Dios nos ha transmitido mediante el Antiguo y Nuevo Testamento, fieles a la doctrina verdadera, fieles a la tradición de la Iglesia y al magisterio del Papa y de los obispos, que desde Pedro hasta nuestros días ha servido para iluminar a nuestro mundo, a nuestra sociedad y a la Iglesia. No necesitamos pastores que vendan rebajas, que busquen atajos, porque solo hay un camino, y el camino que nos lleva a la salvación solo es uno, que es Cristo. Solo Él es el buen pastor, solo Él, lo dice el Evangelio, es la puerta que da acceso a la salvación, a la verdadera libertad, y por lo tanto es la puerta que nos da acceso al encuentro pleno con Dios nuestro Padre. Cuando encontramos a pastores que rebajan, que venden de saldo la doctrina de la Iglesia, son falsos pastores. Son pastores que están en el error y no debemos seguirles, porque solo seguimos a Cristo el buen pastor, que es el camino, no un camino, sino el camino que nos lleva a la vida. Es el camino que perdona nuestros pecados, es el camino que nos levanta cuando hemos caído. Y por lo tanto hemos de pedir al Señor que nos envíe santos pastores, que sean buenos asalariados de Jesús el buen pastor, que sean fieles a su voluntad, que huelan a Cristo, que huelan a la verdad, que es Jesús, y por lo tanto entreguen su vida como el Maestro la entregó para salvar la nuestra. Que el Señor nos ayude a dejarnos querer y cuidar por Cristo, a hacer un acto de fe cuando no comprendamos los planes de Dios y a dejarnos consolar por Él, acercándonos a Cristo que está en la Eucaristía y que nos consuela por medio del resto de sacramentos. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.